Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por conectarse. Como ustedes saben, este es un ciclo donde las empresas socias del BIM Forum ofrecen una instancia técnica con contenidos, casos de éxito o experiencias en BIM. Hoy tiene el turno AS Resource, empresa de consultoría líder que ofrece soluciones BIM de visualización a empresas de arquitectura, ingeniería, construcción y fabricación en todo el mundo desde el año 2009. Nos acompañan desde ADC Mariano Jerez y Gabriel García y el resto del equipo para esta charla llamada Captura de la Realidad, Tecnología de Precisión. Vamos a estar viendo qué es la tecnología de escaneo láser, cómo se aplica, cuál es el equipamiento necesario para llevarla a cabo, qué son los escaneos terrestres con escáneres 3D y qué son los escaneos aéreos con drones. Vamos a estar viendo casos de éxito y comparación con métodos de medición tradicionales. Hecha esta breve introducción, los voy a dejar con Gabriel y Mariano para que se presenten. Así que los escuchamos. Bueno, gracias Santiago por la presentación. Un poquito de introducción sobre quiénes vamos a estar hablando hoy en este webinar. Como bien te decía Santiago, Mariano me está acompañando. Mi nombre es Gabriel García. Un poquito sobre mí, yo soy ingeniero civil por estudios, pero ya hace más de 6 años que me dedico a la tecnología BIM, haciendo implementaciones, consultoría y producción en metodologías BIM. Así que, Mariano, si nos querés contar un poquito sobre vos, estás muteado. ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias Gabriel. Bueno, yo soy Mariano Jerez, es también ingeniero civil. Bueno, he estado trabajando en ADC por más de 10 años. He pasado por toda la gama de proyectos de gestión BIM a lo largo de todos estos años, y a partir de los últimos 3, 4 años nos hemos empezado a dedicar más fuertemente a la especialización de todo lo que es la captura de la realidad, digamos, con escáner láser. Así que bueno, le vamos a contar un poco de qué se trata toda esta tecnología y fundamentalmente muchos casos de estudio, digamos. Bueno, avancemos nomás, Gabriel. Dale, gracias Mariano. Bueno, un poquito le vamos a contar sobre quiénes somos como empresa. Como tanto decía Santiago y Mariano con su experiencia, hace más de 10 años que estamos en el mercado especializados a lo que es implementación y tecnologías BIM. Durante estos 10 años hemos trabajado más de 1 millón de horas productivas en diferentes proyectos, diferentes tareas, los cuales competen a más de 7.500 proyectos, que ya tenemos 7.500 proyectos terminados. También como empresa hemos adquirido más de 54.000 horas de entrenamiento en tecnologías, en metodologías, etcétera. Participamos también en muchas convenciones, tratamos de estar en las grandes convenciones año a año, más allá de por ahí 2020, que nos fuerza más a eventos online, pero hemos participado más de 80 convenciones y conferencias alrededor del mundo. Hemos viajado personalmente, miembros de nuestra compañía, a más de 70 destinos alrededor del mundo. Nos gusta decir que somos una empresa global porque estamos presentes con nuestros clientes, nuestros proyectos alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Australia, en el Medio Oriente, Latinoamérica, muchos países. Así que esto nos lleva también a que hayamos volado, miembros de nuestra empresa, más de 7 millones de millas en vuelos ya realizados. Mariano, gran parte de ellos, yo también un poco. Esto, lo que equivale en millas o kilómetros viajados, equivale a más de 31 viajes a la Luna o 300 vueltas alrededor del mundo. Nos gusta alardear un poco de estos números porque realmente nos muestran como una empresa global que somos. Algunos otros números, tenemos más de 9 socios estratégicos alrededor del mundo. Esto nos permite tener esa llegada global. Nosotros propiamente contamos con 4 oficinas, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y hoy por hoy somos más de 170 personas en AEC. Algunos de los logos que nos gusta mostrar, que muestran quiénes somos como empresa: somos proveedores oficiales de servicios para Autodesk. Tenemos mucha parte de nuestro staff certificados como profesionales Autodesk, me incluyo en ese título como profesional certificado. También tenemos muchos project managers certificados por el PMI, el Instituto de Project Management. Ahí lo sumo a Mariano como PMI
certificado, y también como empresa estamos certificados bajo las normas ISO 9001, algo también que muestra un poco de cómo somos y cómo trabajamos como empresa. Ahí los dejo con nuestra presentación desde el lado de AEC, para saltar ya directamente a la temática que nos invita hoy. Antes de empezar con la primera filmina, dado que estamos dentro del BIM Forum, por ahí tanto el título como la temática que nos ayudó Santiago a presentar, que preparamos para el día de hoy, por ahí no es la temática BIM por excelencia. Está un poquito hacia el costado, pero y quería dar un poquito de introducción ahí de por qué elegimos esta temática de captura de la realidad, medición de la realidad dentro del entorno BIM. Lo que hemos estado nosotros viendo durante los últimos años en la industria BIM, como comentábamos, Mariano ya tiene más de 10 años trabajando en esta industria, yo poco más de 6. Hemos visto que este año en particular, 2020, ha mostrado un pico en cómo la captura de la realidad, las metodologías usando nubes de puntos, etcétera, se suma a los workflows BIM, a todas las metodologías BIM, se ven directamente relacionadas con un proceso de captura y digitalización de la realidad. Por eso lo queríamos traer a esta temática, al BIM Forum, porque es algo que estamos viendo que específicamente en 2020, nosotros particularmente vemos ya que más del 70-80% de nuestros proyectos están directamente o indirectamente relacionados a procesos de captura de realidad y digitalización de la realidad. Así que por eso enmarcamos esta presentación de hoy dentro de lo que es el BIM Forum, porque la captura de realidad, los relevamientos láser van a pasar a ser una parte fundamental de cualquier proceso BIM. Lo primero que queríamos hacer en esta charla es empezar a marcar esa diferencia de lo que son las prácticas actuales o las prácticas históricas de relevamiento en campo con lo que vamos a presentar, que son estas nuevas tecnologías de relevamiento láser. Acá, Marian, voy a pedir que me ayudes un poquito, vos con toda tu experiencia en este campo, de cómo esas metodologías tradicionales de relevamiento son y cuáles son sus ventajas y desventajas. Exactamente. Hoy, si pensamos en lo que es relevamientos tradicionales, siempre pensamos en métodos manuales que todo el mundo conoce, que en cualquier obra, en cualquier domicilio hay, que son manuales. Yo tengo una ruleta, un calibre, una regla, algo. Eso es un método manual de captura de la realidad. Yo estoy relevando algo, un mueble, una habitación, algo, ¿sí? Son métodos económicos, simples, y cobra sentido cuando la precisión no es muy relevante, y estamos hablando de pequeñas escalas, básicamente. Algo muy puntual, algo local, algo doméstico, alguna obra chica, digamos, de poco tamaño, en donde yo necesito tener una idea general, digamos, y sin precisión relevante, digamos. Eso es lo que nosotros llamamos métodos manuales, ¿sí? Nos imaginemos una regla, una ruleta, algo. Después, la fotografía, que también de bajo costo, digamos, también lo podemos considerar un método tradicional de captura de la realidad. Nosotros, para hacer visitas a obras, siempre llevamos una máquina de fotos para capturar la realidad, para poder planificar el trabajo antes de hacer el relevamiento propiamente dicho. Es una tecnología muy usada, requiere un postprocesado mínimo, pero también la precisión no es muy relevante, ¿sí? Después tenemos lo que todo el mundo conocemos, que es una estación total para hacer relevamientos topográficos, ¿sí? Es una excelente herramienta para medir puntos bien específicos, digamos, y es un muy buen complemento, un excelente complemento, y siempre tratamos de usarlo como control, digamos, para los relevamientos con escáneres láser que vamos a empezar a mencionar. Y después estamos hablando de los relevamientos satelitales, digamos, para poner un poco en contexto, también es aplicable para grandes espacios y superficies, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que hoy nosotros conocemos como métodos tradicionales de captura de realidad. Nunca se van a dejar de usar, nunca se van a dejar de usar. Y siempre es importante tenerlos presentes, porque nos salvan
de alguna urgencia, que no requiera demasiada precisión, pero me siguen ayudando a solucionar problemas, ¿sí? A medida que se va complejizando el relevamiento y ya va tomando más relevancia el tema de los tiempos y la precisión, es donde ya empezamos a aplicar tecnología más de vanguardia en lo que es relevamiento. Entonces ahí es donde ya empiezan a hacer todo lo que es el relevamiento con escáner láser, ¿sí? El relevamiento con escáner láser, el escáner láser básicamente es un aparato como el que ustedes ven ahí, digamos, en donde tiene un espejo, ¿sí?, que va girando millones de revoluciones por segundo, y ese espejo se encarga en emitir una luz, digamos, un rayo láser, digamos, y el aparato central, digamos, que ustedes están viendo ahí, se encarga en calcular la distancia entre el punto emisor y una superficie, digamos, que toca el rayo láser. Esa distancia que calcula inmediatamente ese aparato materializa un punto, digamos una distancia, y materializa un punto donde yo toqué mi superficie. Ese proceso que parece sencillo es bastante complejo y lo hace aproximadamente un par de millones de veces por segundo, ¿sí? Lo que da como resultado ese proceso es una gran malla tridimensional de alta resolución que nosotros llamamos nube de puntos, en inglés point cloud, digamos, ¿sí? Déjame agregar ahí, Mariano, Sí. por ahí algo que me gustaba a mí en este punto en particular de la charla es traer a colación la sigla que estamos presentando ahí, que es el LiDAR, ¿no? La emisión y la detección de luz, ranging. Esta palabrita LiDAR, como mencionaba también al principio, es algo que a mí me gustaría traer a colación como en este año en particular o en los últimos 2 años, esta palabra ha empezado a llegar no solamente a la industria de la construcción, del diseño, sino que a la tecnología aplicada en diferentes aspectos, en diferentes mercados. Hay dos mercados grandes que me gustaría traer a colación que usan esta tecnología LiDAR y lo vamos a empezar a ver más en nuestro día a día. ¿Cuáles son esos 2 grandes mercados? Por un lado, el manejo autónomo de los automóviles. Tenemos a Tesla, BMW, muchas marcas que ya van hacia ese lugar y van a empezar a ver que esa tecnología LiDAR es parte esencial del manejo autónomo. Y por otro lado, otro ejemplo que ha pasado en los últimos meses es Apple. Todos conocemos lo que Apple y los iPhones significan para el día a día de nuestra vida. Ya pueden ver que la última generación, tanto de iPad como de iPhone, ya cuentan en sus sensores con un sensor LiDAR. Esto nos muestra cómo esta tecnología ya pasa desde 2020 a ser una tecnología de uso diario. Ya tal vez cuando lo veíamos con Mariano hace 8 o 6 años atrás era algo súper novedoso, que recién estaba haciendo sus primeros chipazos en la industria. Hoy por hoy, tener un escáner láser pasa prácticamente, quienes se compren el nuevo iPhone, a ser algo que tenemos todos los días en la mano. Así que eso nos muestra ya cómo pasa a ser una tecnología del día a día. Exactamente. Y la sigla LIDAR, o LiDAR, nosotros cuando analizamos los pliegos para los llamados licitatorios de los grandes proyectos en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo, es una terminología que vemos cada vez más, digamos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Y como decía Gabriel, es algo que está más, es cada vez más común encontrarlo en los proyectos, en los pliegos licitatorios, en las cuestiones domésticas como en un celular, etc. ¿Sí? Como contabas ahí, Mariano, o si querés continuar ahí cerrando, ¿cuál es el resultado final que obtenemos después de haber en el campo usado nuestro escáner láser? Exactamente. Básicamente es como, ya vamos a ver muchísimos ejemplos y casos de estudios, pero como resultado final tenemos una malla, digamos, de alta precisión que representa la realidad, ¿sí? Es una malla tridimensional de lo que capturé, ¿sí? Entonces, ustedes ven ahí una imagen típica de cómo se ve una malla, pero sepan que esto es algo tridimensional, lo que será relevado. Ya vamos a ver numerosos ejemplos a continuación para que ustedes puedan entender bien cuál es el resultado y el verdadero
uso y beneficio que tiene este tipo de tecnología, ¿sí? Por ahí, para completar eso, lo que estamos viendo, este ejemplo en la pantalla, si bien parece una foto en blanco y negro, lo que necesitamos que entiendan es que no es una foto en sí misma, sino que lo que estamos viendo en pantalla es una serie y cada uno de los puntos que conforman esa imagen es uno de esos puntos que el escáner midió con precisión. O sea que cada uno de los lugares donde tenemos ese registro lumínico es un punto que ha sido medido por el escáner. Entonces, si es el punto inferior de ese ducto, la parte superior de la puerta o donde está ubicada la baranda de la escalera, todos los puntos que se ven en la imagen, todos los puntos han sido relevados y medidos con precisión por el escáner. Correcto. Pasamos también, ahora lo que me gustaría hablar es un poquito, mostramos ahí una imagen de un escáner, acá tenemos otra selección más. Lo que me gustaría que hablemos, Mariano, por ahí es cuáles son las diferentes tipologías de escáner, para qué se usan y cómo hacemos para elegir qué escáner vamos a usar según el resultado que queramos obtener. Exactamente. Hoy en el mundo, las dos grandes marcas de escáneres láser, y la más, lo que tienen mejor precio-calidad, digamos, relación precio-calidad, son Faro, que son los dos escáneres que ustedes están viendo a la izquierda, y después todo lo que son productos Leica, ¿sí? Los faros, que hay un modelo ahí, el X330, el Faros S70, básicamente el número que te da cada uno de los modelos de estos escáneres te da una idea de la distancia o del rango de alcance que tiene cada uno de esos escáneres. Para que tú des una idea, el 330 llega a alcanzar a medir aproximadamente hasta 300 metros alrededor, el S70 que tiene para un uso más de arquitectura, 70 metros o hasta 100, lo hemos comprobado, pero bueno, ese número da una idea del rango que abarca digamos, el alcance del relevamiento. Los productos Faro son hoy los más usados en lo que es obras de arquitectura, relevamientos grandes, digamos, pero no tan complejos, ¿sí? Los productos Faro son accesibles, digamos, no son extremadamente caros, son accesibles si los compara con los Leica, que son los que vamos a mostrar a continuación. Después está el nuevo producto de Leica, que es el Leica RTC 360, el RTC 360. Es un producto, bueno, si lo comparamos ahí con complejidad y calidad, es un producto que supera, digamos, a los productos Faro, por el tema de la precisión, digamos, y la calidad del relevamiento que genera. Y otra ventaja adicional que tienen los productos Leica, fundamentalmente el modelo RTC 360, es que va procesando datos a medida que va relevando. No tenemos que esperar a la oficina para ver un resultado preliminar de la nube de puntos. O sea, es una gran ventaja, digamos, porque el tema de los tiempos de relevamiento por ahí son muy acotados y el producto Leica ARTC nos permite ir ganando tiempo e ir procesando datos a medida que voy relevando, ¿sí? Después tenemos un modelo de Leica, como ustedes ven ahí, que es un poder un poquito más chico, que se llama BLK360 y el BLK360. Es un modelo más chiquito, tiene el tamaño de aproximadamente, imagínense un termo, digamos, como ustedes tienen en las casas. Tiene un tamaño bastante chico y sirve mucho para los relevamientos donde las condiciones son extremadamente congestionadas. Por ejemplo, espacios o plenos de los cielos rasos en hospitales de alta complejidad, por ejemplo, en donde hay que relevar. Nosotros una vez por mes o 2 veces por mes tenemos que ir a hospitales a hacer relevamientos láser de las condiciones existentes de que hay en los plenos de los hospitales, y no lo podemos hacer si no tenemos un escáner de este tamaño en donde yo pueda acceder fácilmente, digamos. No lo podría hacer, digamos, con los otros escáneres por el tamaño, ¿sí? Entonces, ese es el uso fundamental que tiene el Leica BLK360. Y también por medio de aplicaciones remotas, por medio de un iPad que nosotros usamos como parte de la operación, me permite ir procesando datos a medida que voy relevando, ¿sí? Esas son las dos grandes ventajas
yo tengo, que tenemos con los productos Leica versus los productos Faro, ¿sí? Todos son buenos, todos son excelentes productos, todos dan unos resultados excelentes, pero importante, bueno, marcar los usos y beneficios de cada uno, ¿sí? Bueno, y después tenemos ahí un dron avión, digamos, un dron avión que lo hemos usado bastante, digamos, para hacer relevamientos aéreos. Como ustedes ven ahí, no es un dron como que nosotros estamos acostumbrados a ver, que son los cuadricópteros, sino esto es un dron de alta resolución, de alto rendimiento, en donde me permite, bueno, relevar superficies en tiempo, en menos de la mitad del tiempo que un relevamiento convencional con drones cuadricópteros, digamos. ¿Sí? Si yo tengo que hacer una diferencia, estamos hablando, recién Gabriel mencionaba el tema del concepto LIDAR, digamos, todo este láser, digamos, que emite estos aparatos, en función del cual yo voy midiendo distancias a los puntos donde yo voy midiendo, digamos, van a la redundancia. La diferencia de todos los escáneres versus el dron es que el dron hace relevamientos fotogramétricos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero bueno, no usa tecnología LIDAR este tipo de drones, sino más bien fotogramétricos, ¿sí? Obviamente se usan para determinadas finalidades, digamos, relevamiento topográfico de determinadas características, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que bueno, ya lo vamos a comentar más adelante. Como conclusión de esta etapa que hace a los diferentes tipos de equipamiento, el concepto básico que me gustaría que cada uno se lleve es que para cada uso existe un equipo que se adecua más o menos. En el caso que alguno necesite por ahí escanear una obra vial, donde estamos hablando de 1000 metros o más, tenemos que saber que tenemos que elegir nuestro escáner acorde a ese uso. También, como decía Mariano, a veces la distancia, el rango puede ser un limitante, otras veces la accesibilidad, si estamos hablando por ahí de una facility mecánica muy compleja, muy estrecha, la accesibilidad va a pasar a ser un limitante, entonces tenemos que buscar un equipo que más allá, que tenga más o menos rango, sea pequeño en tamaño y nos permita esa accesibilidad. Entonces, siempre lo que tenemos que pensar a la hora de elegir o que nuestro proveedor vaya a usar uno u otro escáner es que ese escáner cumpla con las condiciones tanto de detalle que necesite tomar como las condiciones espaciales a donde va a ser usado. Correcto. Hay muchos más. Esta selección que ponemos en la pantalla no es toda la selección. Hay equipos mucho más específicos para otras usos, pero estos son los que más se ven en el mercado. Acá una pequeña presentación que me gustaba poner a mí como para redondear esta gran diferencia que teníamos en cuanto a las mediciones tradicionales. Lo que nos contó bien Mariano de cómo funciona un equipo de escaneo láser es la cantidad de puntos que el equipo va a tomar por segundo. Ahí lo que estamos haciendo en esta presentación es hacer una comparación. ¿Cuánto nos tomaría tomar 976.000 puntos con un escaneo láser? Y si tuviéramos que tomar esa misma cantidad de puntos con una estación total tradicional, podemos ver ahí en cuestión de tiempo la gran diferencia. Hay un concepto que a mí me gusta traer siempre a colación cuando hablamos en estos procesos de implementación de nuevas tecnologías y de nuevos equipamientos. Los conceptos que solemos tener nosotros como contrapunto de potencial cliente o personas que quieren hacer la implementación es decirnos, che, pero yo de la forma que históricamente lo hago, también puedo medir la ubicación de los elementos, también puedo capturar la realidad. Y básicamente nuestra respuesta, nuestro comentario es, no estamos cambiando o trayendo algo que no se hacía en el pasado. Lo que estamos trayendo es una tecnología nueva que nos va a permitir hacer lo mismo, pero mucho más rápido, con mucha más precisión y con mucho menos esfuerzo humano. La gran comparación que siempre trato de hacer yo es, pensemos cuando el mundo de la arquitectura y la construcción no tenía ni siquiera herramientas CAD de diseño con ayuda computarizada. La gente hacía dibujos, sí, hacía dibujos, y los podía hacer y podían construir. Cuando una herramienta o un salto en la tecnología llega, no pasamos a hacer otra cosa distinta, volvemos a hacer dibujos, pero en este caso
la tecnología nos ayuda a ser más rápidos, a ser más precisos, a tener menos errores, a poder resolver mucho más rápido. Entonces, siempre que hablamos de una implementación de una nueva tecnología, no es que vamos a hacer algo nuevo, sino que las mismas prácticas que hacíamos antes las vamos a hacer más rápido y mejor. También, trayendo un poquito a colación el mercado, lo que decía yo al principio, estamos viendo una expansión de cómo nuestros clientes, a nosotros como proveedores de servicios BIM, nos demandan estas tecnologías. Hoy por hoy, ya como decíamos, entre un 70 y un 80% de los proyectos BIM que nosotros manejamos en nuestras oficinas tienen de una forma directa o indirecta la participación de una nube de puntos y de un escaneo láser. Nuestras métricas y métricas que nos ayuda también Autodesk a obtener es que hoy por hoy el 72% de nuestros clientes demandan el uso de un escaneo láser, y la aplicación en diferentes ámbitos del mundo de la construcción también vemos cómo va creciendo. Hoy por hoy lo que decíamos, topografía, cartografía, ya hay un 44% de esos procesos que usan herramientas de escaneo láser. En el transporte podemos ver un 34% de participación, y por ahí arquitectura y BIM un 28%. Si bien arquitectura, BIM, está ahí como el menos presente, lo que comentaba al principio, si viéramos este número 4 años atrás, de ese 28 tal vez hubiese sido un 5. El crecimiento está siendo exponencial, como esta herramienta se usa en las implementaciones BIM. Entonces, como para tratar de resumir todo esto que estuvimos hablando con Mariano, ¿cuáles son los beneficios que nos trae estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías? Bueno, todo lo que hablamos. Margen de error los vamos a reducir porque vamos a estar escaneando muchísimo, vamos a estar relevando muchísima información, lo que nos va a limitar la cantidad de errores que podamos tener en nuestros proyectos. Tiempos de relevamiento, como decía recién, vamos a poder capturar tal vez la misma información, pero lo vamos a hacer mucho más rápido. Costos, ¿cómo vemos ahí los costos? Si bien la tecnología en sí, la adquisición, ya sea que se quiera adquirir o se quiera subcontratar el servicio, puede ser un costo por ahí más alto al principio. Si nosotros empezamos a transformar esos costos de la tecnología en costos de hora hombre, supongamos, como decía Mariano, le damos una ruleta a nuestro empleado y le decimos, bueno, midan toda el 100% de la obra. Si hacemos ese ejercicio, vamos a ver que los costos de hacerlo, las mediciones en una manera, una metodología tradicional, van a ser mucho más altos. ¿Por qué? Porque las horas hombres que vamos a estar insumiendo en esa medición van a ser mucho más altas de que traer 1 hora o 2 horas un escáner láser a nuestros proyectos. Obviamente, después, al tener toda esa información, toda esa precisión, toda esa nube de puntos de datos, vamos a reducir retrabajo. Sabemos todos cuánto impacta en la industria de la construcción lo que hace a retrabajo por un plano que estaba mal ejecutado, una dimensión que estaba mal tomada. Llegamos con una pieza que tenemos que instalar, las dimensiones no son, retrabajo, materiales, etc. Y obviamente tener esta representación digital inteligente también nos ayuda, más que nada hoy, con todo lo que estamos viendo del trabajo a distancia, cada uno está en su oficina, el hecho de poder tener una representación tridimensional de toda la obra o de todo el sitio donde se va a implantar una obra, que nosotros la podamos transmitir de forma digital a las diferentes oficinas que están trabajando tal vez en diferentes partes del país, del mundo, también nos trae muchísimos beneficios hoy por hoy. Cuando ya tenemos una nube de puntos en toda nuestra obra y necesitamos que nuestro ingeniero calculista vea algo, no necesitamos ni que nuestro ingeniero venga al sitio, le podemos mandar directamente, para decirlo de alguna forma, le mandamos la obra a su oficina en su conjunto. Todas las mediciones, todo lo que quiera ver, revisar y medir, lo puede tener digitalizado en su oficina. Eso cierra nuestra primera etapa del webinar, que era más o menos la presentación de la tecnología. Ahora quisiera pasar a una segunda etapa donde vamos a dar un poquito más de detalle de cuáles son los pasos que tenemos que seguir para realmente poder tener tanto la nube de puntos como algún material que podamos ya usar de forma diaria en nuestros proyectos. Ahí vamos a tener en estos procesos de captura de realidad con herramientas láser, tenemos
4 grandes etapas. La primera etapa, y las nombro rapidito, así después las vemos una por una en detalle. Primero vamos a tener una etapa de captura. Esta etapa es la etapa que hacemos en el sitio, donde realmente vamos con nuestro escáner y hacemos la captura propiamente dicha del sitio. Luego vamos a tener una etapa de procesado, de postprocesado de toda esa información para poder realmente generar digitalmente esa nube unificada de puntos. Luego vamos a tener una tercera etapa, que es el modelado o la digitalización del modelo. Esto es una etapa que se puede o no, dependiendo el uso que se quiera dar. Y luego, obviamente, ya la extracción de los resultados de lo que quisimos tomar. Como decíamos, la primera parte es realmente ir al sitio y hacer el escaneo, propiamente dicho. Ahí, Mariano, te doy la palabra, si querés, vos que tenés mucha más experiencia de lo que significa ir a tomar registro y hacer el relevamiento. Exactamente, el relevamiento propiamente dicho, que el primer paso requiere de mucha planificación, digamos, de mucha gestión, porque nunca sabemos las condiciones del sitio, digamos, hasta que no estemos ahí. Entonces, hay cosas que hay que tratar de prever con la máxima cantidad de tiempo posible para poder hacer un buen relevamiento y una buena planificación del relevamiento, ¿sí? Hay distintos métodos, ya vamos con imágenes vamos a mostrar un poquito más cuáles son los distintos métodos para hacer una captura, pero bueno, básicamente requiere de mucha planificación, mucho de logística, traslados, etcétera, etcétera. El procesado propiamente dicho, que es lo que recién venimos hablando, que hay escáneres que te va procesando a medida que te va relevando, lo cual es buenísimo porque te ahorra un montón de tiempo, pero es importante nombrarlo como una etapa, digamos, porque es en la etapa de procesado donde nosotros nos aseguramos de lo que yo relevé sea verdaderamente correcto. Hay muchos controles de calidad, digamos, el aseguramiento que lo hacemos al principio y el control de la calidad es donde realmente tiene relevancia, que es la etapa del procesado, ¿sí? En función de cuál va a ser el uso final de todo este relevamiento, yo o puedo generar un modelo tridimensional de lo que yo he relevado o documentación 2D. Depende del uso final que yo le dé. Pero eso es, bueno, repito, en función de cómo yo necesito ver la información que relevé, digamos. Puedo generar planos 2D en AutoCAD o en lo que sea. Lo bueno ha evolucionado tanto la tecnología en los últimos años que hoy no hay productos, no hay plataformas de modelado y de diseño que no admita datos de nube de puntos, ¿sí? Ya sea de Autodesk o de la competencia Autodesk o de la competencia, absolutamente todos los programas que hoy están en el mercado admiten datos de nube de puntos para poder modelar y hacer documentación conforme ahora como estaba mostrando ahí Gabriel, ¿sí? Bueno, ahí, gracias Marian. Sí. Ahí redondearíamos más o menos cuáles son las diferentes etapas que nos hacen posible completar un relevamiento láser desde comenzar en el sitio hasta realmente tener la data ya usable para todos los miembros y todos los stakeholders de nuestro proyecto. Ahora bien, ¿en qué situaciones, y nos gustaba por ahí ampliar un poquito más sobre esta temática, es en qué situaciones nosotros vamos a requerir o podríamos usar este tipo de relevamientos láser? Ahí la respuesta es, o mi respuesta inmediata y simple es, en cualquier momento de un proceso constructivo nosotros podemos ver los beneficios directos de un relevamiento láser. Pero bueno, ¿cuál es su aplicación? Nombramos algunas acá súper rápido, que son relevamientos, obviamente relevamientos de edilicio, información topográfica para cuando estamos por empezar un proyecto, documentación de patrimonio histórico. Eso también, ahí le vamos a mostrar un par de ejemplos, pero es una utilización de la tecnología que estamos viendo pasa mucho y tiene mucho valor. Ir a una iglesia que tiene cientos de años y poder relevarla en su totalidad, generar la documentación de esas obras históricas para la preservación histórica es muy importante. Me gusta traer casos típicos, ¿no? O que han pasado
recientemente. Tenemos el caso Notre Dame, no sé si fue este año o el año pasado. También ahí como el hecho de que, creo que hay unos escáneres de Notre Dame, como el hecho de poder capturar un edificio histórico ante cualquier eventualidad nos puede servir mucho para después cuando tengamos que hacer la preservación de ese elemento histórico. Refuncionalizaciones o remodelaciones en edificaciones también es algo que se hace mucho. Nosotros cuando tenemos que entrar a una remodelación de un edificio existente, es muy importante tener la condición inicial para poder ahí implantar el nuevo diseño. Y luego también un uso que es muy frecuente es ya cuando la obra está terminada y nos vamos hacia el facility management, nos vamos hacia la operación, el mantenimiento de una nueva obra, es muy importante poder capturar la condición construida para que la gente que después va a hacer la puesta en funcionamiento pueda tener un relevamiento completo de cómo esa obra ha sido terminada, dónde están los elementos, dónde está la maquinaria, etcétera, para después la operación en la vida útil de la obra. Cuando escanear, acá también como para completar este concepto, a mí me gustaba marcar eso. Podemos escanear antes de la construcción, durante de la construcción y luego de la construcción. Si escaneamos antes, podemos, como decíamos recién, escanear el contexto cuando vamos a implantar una nueva obra de arquitectura, saber cuán alto, cuán bajo es el vecino, si hay alguna condición de borde que nos vaya a impactar en nuestro diseño. Es muy importante poder tener una medición exacta de las condiciones de contexto que tenemos para nuestra obra. Como decíamos después, expansiones, renovaciones, restauraciones, movimientos de suelo. Todos sabemos para lo que una obra civil, los costos que implica proporcionalmente el movimiento de suelo en una obra civil, tal vez puede ser casi todo el costo de la obra. Entonces tener una buena medición de las superficies topográficas nos va a permitir hacer cálculos métricos de esos movimientos de suelo con mucha más precisión. Y también, antes de la construcción, el proceso de coordinación, cuando hablamos complejos hospitales, donde la coordinación de los sistemas va a ser muy difícil, poder tener un marco escaneado, preciso, por donde esas instalaciones van a tener que coordinarse, también es de mucho valor. Cuando estamos durante el proceso de construcción, como decíamos, para lo que hace tener una nube de puntos de las condiciones existentes para los procesos colaborativos es muy importante, más hoy teniendo nuestras oficinas y nuestros procesos colaborativos tan divididos, cada uno desde su casa, desde su oficina, en distintas partes del mundo, del país. También para visualizaciones, tener una maqueta 3D real de cómo está nuestra obra es muy importante para las visualizaciones, para mostrársela al dueño de la obra, hacer cualquier tipo de análisis de visualización. Algunos usos que estamos empezando a ver un poquito más en el mercado es usos para higiene y seguridad. Podemos escanear nuestra obra para saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con todas las medidas de higiene y seguridad, controles de calidad para los elementos que ya han sido instalados y el control de avance total. Es algo muy importante cómo el avance de obra impacta en los costos totales de una obra y podemos, haciendo escaneos periódicos, controlar nuestro avance de obra. Una cosa que estamos viendo mucho en los pliegos es requerimientos de escaneo láser para certificaciones de obra, ¿sí? Como parte de la certificación de obra, para liberar el tema de los pagos, necesitan muchas autoridades gubernamentales, o en el caso de Estados Unidos, la autoridad portuaria de Nueva York y New Jersey, ya por mandato exige un relevamiento láser de los avances de la obra para certificar, ¿sí? Sí. Ellos no pagan el avance si no hay un escaneo láser donde ellos puedan certificar con precisión el avance de la obra. ¿Sí? Eso cada vez es más común encontrar como parte de los requerimientos en los pliegos, digamos. Bien. Y también, como decíamos, hay usos para el escaneo láser una vez la obra esté terminada, ya sea en ese momento donde vamos a hacer la puesta en funcionamiento y encarar el facility management, para tener las condiciones as-built, las condiciones construidas de una obra, de nuevo, pensando por ahí en una renovación, etcétera. Y lo que decíamos de la preservación histórica, es algo que está pasando mucho y tiene muchísimo valor agregado hacer un escaneo para preservación histórica. Ahora sí, vamos a pasar la última parte de
la presentación a algunos casos de éxito. Voy a empezar yo con este caso de éxito que me tocó trabajar. Este es un proyecto como para darle también un contexto de tiempo, desde cuándo esta tecnología existe. Este proyecto lo hicimos a finales del año 2015, uno de los primeros proyectos que a mí particularmente me tocó trabajar. Y lo que me pareció muy interesante de esta obra en particular es cómo se llega a la decisión de hacer un escaneo láser. En este caso, lo que nos pasaba era una planta de tratamiento de agua bastante grande que por cuestiones ahí municipales, estatales, cambiaba de dueño. Una obra que estaba hecha originalmente en los años 60, en 2015 cambia de dueño, una nueva empresa toma el control y el manejo de esa planta, pero se da con la noticia de que no había planos, no había detalles de cómo esa planta funcionaba, dónde estaban los elementos, dónde estaban las máquinas, qué máquina se comunicaba con cuál. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ahí hicieron un relevamiento láser completo y digitalización de toda la planta para poder obtener esos diagramas y esos planos de cómo la condición existente de esa planta. Un tema que por ahí no lo tocamos mucho recién con Mariano es la posibilidad de estos escaneos láser. Y el escáner láser en sí es algo que no depende de la luz ambiente. Al ser un haz láser de luz, no depende de las condiciones de iluminación del sitio para poder medir. Pero lo que sí se puede hacer es, aprovechando las luces, agregarle al escaneo láser una foto, y por medio de la foto se puede pintar esa nube de puntos y obtener, como estamos viendo en este ejemplo, una nube de puntos que es a colores. ¿Por qué se decidió en este proyecto en particular tomar una nube de puntos completamente coloreada y con colores reales? Porque parte de esa identificación de cómo la planta funcionaba era identificar cada uno de los sistemas. Cada caño que nosotros veíamos en la nube de puntos no solamente debíamos identificar geométricamente dónde estaba ubicado, sino también que debíamos identificar qué tipo de sistema, si llevaba agua, si llevaba, bueno, en este caso tenían sistemas de arena, un montón de sistemas ahí de tratamientos químicos que nosotros, al poder tener el acceso visual a la información, pudimos también identificar de qué sistema se trataba cada una de las líneas. Y como lo ven en el modelo, el resultado final también tiene toda esa información incluida en el modelo BIM, nuestros famosos modelos de información. Toda la información de los sistemas está incluida en esos modelos. Así que bueno, fue un caso bastante icónico para nosotros por este tema de identificar los sistemas, ya sea leyendo una tag. En muchos casos identificamos el sistema porque tenía un sticker que decía gas, entonces sabíamos que esa línea era de gas. Eso no se hubiese podido hacer ni con una estación total, ni con una ruleta, ni con nada, por más que estemos 10 años midiendo y midiendo y midiendo, esa identificación de decir, che, esto es una línea de gas, obviamente con una foto, pero ya empezar a compilar datos de estación total y la foto, en qué lugar estaba tomada esa foto, cómo hubiese sido una tarea prácticamente imposible de hacer. Así que bueno, ese es uno de los casos de éxito. Teatro Libertador, te lo dejo, Marian, vos que estuviste más ahí, un caso más autóctono. Sí, Teatro Libertador San Martín, esto fue desarrollado en el contexto de las obras de renovación del teatro previo al Congreso Internacional de la Lengua que se hizo en la ciudad de Córdoba, creo que fue en el año 2018. ¿Sí? Entonces, por iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba, se hizo una gran remodelación del teatro y, bueno, se encontraron con la problemática, los arquitectos responsables se encontraron con la problemática de que no tenían documentación existente y fehacible, niveles, geometría, no tenían absolutamente nada para proyectar el plan de mejora y renovación del proyecto, del teatro. ¿Qué hicimos? Bueno, relegamos completamente, absolutamente todos los espacios del teatro, de afuera, toda la parte de adentro, los techos, para poder generar documentación bueno, conforme a obra, como ustedes ven ahí, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, el relevamiento se hizo en aproximadamente entre 4 y 5 días,
¿sí? Entre 4 y 5 días se hizo el relevamiento completo del teatro. El procesado de datos demoró aproximadamente 1 semana y media, 2, y la generación de documentación completa conforme a obra precisa en aproximadamente un mes y medio. Lo que les quiero decir con esto es que el tema de los tiempos, desde el inicio del relevamiento hasta la entrega final de la documentación precisa de las condiciones conforme a obra, fue aproximadamente entre un mes y medio y 2 meses, ¿sí? Cosa que hubiera sido imposible hacer con cualquier método tradicional que yo hubiera intentado usar para hacer relevamiento, ¿sí? Bueno, un caso típico que tenemos mucho en la provincia, en el sur de la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, cada vez más y más y más y más, es el tema del relevamiento de instalaciones industriales, semilleras, maniceras, fábricas de aceite, plantas de biodiesel, etcétera, etcétera. Hemos hecho muchísimo en toda la provincia de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, relevamiento de este tipo de plantas industriales. La problemática acá común, digamos, en todas estas industrias es la falta, volviendo también a la misma problemática que tuvo el teatro, la falta de las condiciones, documentación de las condiciones existentes de la fábrica, digamos. Sin información precisa de las condiciones existentes, no podían hacer absolutamente nada para los proyectos de renovación, ¿sí? Relevar este tipo de plantas a mano, imagínense, con los métodos tradicionales, es no solamente costosísimo, sino también muy riesgoso, ¿sí? Porque son condiciones, hay mucho de trabajo en altura, mucho de trabajo en zonas confinadas, con mucha vibración. Es costosísimo hacerlo con cualquier método tradicional, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, una de las empresas que nos ha contratado para hacer este tipo de relevamiento, nosotros en 4 horas hemos relevado lo que ellos a mano le habían llevado más o menos aproximadamente un mes, ¿sí? Y nosotros lo hicimos en 4 horas, ¿sí? Con una precisión milimétrica, y bueno, y ni hablar del ahorro de costos, ¿no? No solamente de tiempo, sino de costos, ¿sí? Imagínense que yo toda mi planta industrial me la llevo, digamos, a mi espacio de trabajo y no tengo necesidad de volver a la planta por mucho tiempo. Eso en época de pandemia ha ayudado muchísimo, porque todas las plantas que hemos relevado durante todo el año pasado, los proyectos han seguido normalmente durante este año sin tener que volver, sin necesidad de volver a la planta a tomar medición. Eso es gracias a la aplicación de esta tecnología láser en este tipo de plantas industriales de alta complejidad, ¿sí? No es, si un segundito volvemos para atrás, les cuento, nos parece súper interesante contar esto de plantas industriales, porque hay mucha gente que, como hablamos con clientes y algunos conocidos que les interesa esta tecnología, cree que es una tecnología aeroespacial, digamos, de astronautas, digamos, demasiado, extremadamente compleja e inalcanzable. Nosotros hacemos foco en mostrar estos ejemplos locales para desmitificar un poquito ese preconcepto que tiene tu tecnología, y bueno, y transferir eso de que no es algo a lo cual hay que temer, es algo de que realmente está sucediendo, se está haciendo cada vez más en Argentina y en Latinoamérica, y bueno, eso, digamos, no es algo, no es rocket science como dicen en Estados Unidos, es algo realmente fácil de hacer, sencillo, y no es para nada costoso. Hablando de aplicaciones locales, caso por excelencia de ejemplo, Marian, Barrio 31. El Barrio 31, exactamente. El Barrio 31 fue un relevamiento, bueno, todo el mundo conoce el Barrio 31, ahí en la zona de Retiro, ahí en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, por un mandato del gobierno de la ciudad, hemos relevado absolutamente todos los frentes de las casas de la Villa 31. Para que usted se dé una idea, en métricas fueron 20 kilómetros de relevamiento de cada una de los frentes de las casas. Eso se usó como insumo fundamental para el plan de mejoramiento de viviendas, ¿sí? Que todavía sigue sucediendo y que está a mando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahí se hicieron
dos relevamientos, digamos, uno terrestre a nivel de las calles para poder capturar ahí el tema de las fachadas, y otro aéreo para poder capturar con precisión todo lo que son las condiciones existentes de los techos, ¿sí? Por medio de puntos topográficos que fueron distribuidos a lo largo de todo el barrio, se pudo vincular el relevamiento aéreo con el terrestre, logrando generar una malla tridimensional del barrio completo, ¿sí? Eso fue un activo, eso fue un proyecto muy interesante por todos los desafíos que ha generado y cómo el gobierno de la ciudad pudo, por medio de metodologías BIM, ellos estuvieron, con la ayuda nuestra y la capacitación nuestra, estuvieron implementando a lo largo de todo el proceso, cómo pudieron llevar a cabo todo este proyecto de mejoramiento de vivienda, ¿sí? Repito, este es otro caso emblemático de un proyecto local, digamos, que sucedió en Latinoamérica, en Argentina, ¿sí? Ahora me traslado yo de vuelta para Estados Unidos. En este caso, me gustaría también, otro caso emblemático para nosotros, los proyectos más importantes, esta planta de fabricación de semiconductores. Semiconductores son básicamente fabrican los microchips que están en todos lados, toda computadora, teléfono. Este tipo de facility fabrican esos microchips. Lo que tienen de interesante, si no lo han visto, no han leído sobre este tipo de plantas, son, y lo van a ir viendo un poquito en las fotos, la cantidad de sistemas y la complejidad que tienen esas fábricas es impresionante. Acá pueden ver una captura de cómo se ve. Lo que hicimos ahí fue un proceso de escaneo y digitalización de toda la planta. Ahí trabajamos en más de 40.000 metros cuadrados de planta, y todos esos 40.000 metros tenían, así como ven en las imágenes, esta congestión. La cantidad de elementos por metros cuadrados que pusimos y modelamos y pudimos relevar y digitalizar en ese proyecto fue para nosotros algo impresionante. El trabajo en cantidad de horas que pusimos, incluso usando esta tecnología. Nosotros estuvimos más de 3 meses trabajando en este proyecto, pero de nuevo, como decía Mariano, si lo hubiésemos intentado, es imposible ni siquiera intentar con metodologías tradicionales, pero si lo hubiesen intentado, lo que por ahí en el Teatro Libertador se redujo trabajo de 1 año a 1 mes, en este caso, si a nosotros nos tardó 3 meses, en una metodología tradicional hubiesen sido años y años para nunca terminar. No hubiese terminado de hacer el trabajo que ya la planta hubiese cambiado, digamos. Así que también nos gustaba traer esta planta, las plantas de semiconductores. Les recomiendo que las busquen, que vean algún video de YouTube cómo funcionan, son fascinantes y se van a dar una idea de que no hay proyectos suficientemente complejos para que esta tecnología no sea aplicable. Esta tecnología es aplicable para desde la complejidad más simple a la complejidad más avanzada en diferentes tipos de plantas industriales, proyectos de arquitectura, etc. Y vuelvo, Mariano, te dejo otro caso local. Otro caso local, esta, bueno, es la red de expresos regionales, que es un proyecto de relevamiento cuyo comitente fue o sigue siendo el Ministerio de Transporte de la Nación. Hemos relevado, bueno, para los que son de Buenos Aires, está la estación Miserere en 11, digamos, y lo que se ha relevado básicamente la estación completa, digamos, y unos túneles que se llaman túneles de carga, a lo largo de 7-8 kilómetros que iban desde, bueno, más o menos la estación Miserere hasta la salida de Puerto Madero, ¿sí? También la misma problemática. El Ministerio de Transporte pide este relevamiento, digamos, con escáner láser, con este tipo de tecnología, porque necesita precisión en la documentación existente. Imagínense que estas vías de tren tienen años y años, y han pasado muchas autoridades durante los años, y bueno, y nunca se ha logrado mantener la documentación precisa al día, digamos. De ahí surgió la necesidad de hacer este relevamiento, bueno, para el proyecto de la red de expresos regionales, ¿sí? Es un proyecto, bueno, también, para ustedes tengan una idea, los túneles de todo lo que es la zona ahí de 11 hasta Puerto Madero se hicieron en 3 días, todo el relevamiento.
con escáner láser. El relevamiento de la estación Miserere tuvimos que trabajar de noche, a partir en el momento en que la gente no podía transitar, no transitaba, y en el momento de que los trenes no pasaban. También lo hicimos una forma, creo que duró entre 4 y 5 días máximo, digamos, y el resultado fue bueno, bastante rico lo que es información, ¿sí? También fue algo que hicimos hace un par de años, y la verdad, bueno, muy satisfactorio el resultado. Y bueno, y podemos seguir mencionando muchísimos usos y beneficios. No queremos hacer mucho más larga la presentación y dar lugar a preguntas. Pero acá ustedes ven en esta imagen en particular cómo yo por medio de un relevamiento con escáner láser puedo hacer un estudio de nivelación de losas de hormigón para ver en forma precisa si hay lugares donde yo tengo que rellenar o cómo está la losa que yo hormigoné hace un par de años. Esto se usa mucho para clientes donde necesitan hacer layout de oficinas, donde necesitan instalar vidrio, donde la precisión tiene que ser milimétrica para yo poder hacer bueno, el análisis de la nivelación de los pisos, ¿sí? Y bueno, después usos topográficos, como ustedes ven ahí, etcétera, etcétera, y más etcétera, ¿sí? No me quiero extender demasiado y dar lugar a preguntas, que hay un par de preguntas Sí. ahí que sería Ahí bueno. ya, sí, te apuraba un poquito Mariano, ya son las 32. Santiago, decinos cuando quieras, pero vamos a hacer un poquito de preguntas. Nosotros estamos con tiempo. Ya veo un par de preguntas en el chat para el arquitecto Aldo. Una consulta del escáner láser se requieren en obras de certificación en Estados Unidos. Si esto pasa en nuestro país, ¿en qué provincia? Bueno, Marian, vos tenés más experiencia en esto local. Yo no tengo, no sé si se está haciendo en Argentina, honestamente, ¿sí? Yo creo que no se está haciendo y no hay ninguna autoridad gubernamental que lo esté pidiendo, ¿sí? Por lo menos en Argentina, ¿sí? Sé que esto por ahí tiene también una relación directa a lo que hace a los mandatos BIM. Acá, bueno, todos los seguidores del BIM Forum saben todo ese esfuerzo que estamos haciendo en Argentina para poder tener un mandato BIM nacional, como sí pasa en Estados Unidos, como sí pasa en Australia, en el Reino Unido. Creo que son pequeños pasos que van a ir pasando. Creo que un pedido oficial de certificación con escaneo láser va a ser después de que realmente tengamos un mandato BIM obligatorio para nuestras obras públicas, por lo menos. Así que creo que va a ser una serie de pasos que vamos a tener que ir viendo. Creo que el requisito de obligatoriedad para un escaneo láser va a venir después, y esa es mi perspectiva. No me quiero casar, pero mi perspectiva es eso. Primero, lo que vamos a ver pasar en Argentina en los próximos años es que podamos tener al fin un mandato BIM, aunque sea para las obras públicas, y un segundo salto será incluir en ese mandato BIM lo que hace a relevamientos, digamos. Así ha pasado tanto en Australia como en Estados Unidos, así que no lo vería llegar antes de que haya realmente un mandato BIM. Exactamente. Después tenemos Florencia, nos dice, ¿están trabajando con esta tecnología en nuestro país? ¿Cuentan con equipos propios? Bueno, sí, como comentó Mariano, ahí mostramos varios ejemplos de lo que hemos realizado en los últimos años en Argentina, tanto provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y alguna que otra por ahí. Equipos propios sí, tenemos todos los equipos que mostramos en una de las primeras filminas, es esa selección de 4 o 5 equipos, esos son equipos que nosotros tenemos en la empresa, tenemos algunos equipos que están ubicados en Córdoba o en Buenos Aires, para que los usamos más que nada para Latinoamérica, y obviamente tenemos también nuestro juego de equipos en Estados Unidos. Tenemos equipos propios, están locales y estamos haciendo bastantes obras, más que nada últimamente en el sur de Córdoba, como decía Mariano, en estas plantas industriales. Pia pregunta si resulta costoso o no en relación a otras metodologías. Bueno, ahí creo que Mariano ya ejemplificó y dio algunos casos puntuales exactos donde se ve el beneficio de hacer un escaneo láser, principalmente desde el cortar los tiempos de trabajo. El hecho de poder reducir tanto el tiempo de medición en sitio de meses a un par de horas, y también como
el tiempo de la ejecución de un proyecto al hecho de tener muchísima más información capturada de un proyecto que puede tardar años a traerlos a que se puedan concretar en un mes, ahí directamente te muestra cómo el resultado final va a ser un ahorro en costos directos e indirectos de ese escaneo láser o de ese relevamiento de las condiciones existentes. Marian, ¿completas ahí? Sí, 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 es realmente el ahorro, el esfuerzo humano que yo me ahorro, digamos, por un día de relevamiento para una de estas plantas. Estoy dando siempre el ejemplo de, de estas plantas industriales complejas, porque ahí es donde realmente vemos, y bueno, y el feedback que nosotros recibimos de nuestros clientes, ¿no? Cómo ellos, a partir de, durante años han ido a relevar a mano, y siempre han tenido que volver a relevar porque siempre le ha faltado un sistema por relevar. Y bueno, ahí, y encima, bueno, el tema de la distancia, el costo operativo, el costo de transporte. Si sumamos eso, multiplicado por varias veces, y lo comparo con una jornada, digamos, de relevamiento con escáner láser, es la verdad, no tiene comparación. Y creo Marian, también es muy, muy importante, y me estuve resaltando yo por ahí en un par de conversaciones que tuve últimamente, es el tema de la seguridad. Cuando tenemos esas plantas o tenemos que hacer una medición en altura, donde el operario, si lo tuviera que hacer manual, tiene que subir, tenemos que incluso tal vez alquilar, como decía, el costo de la operación, tenemos que alquilar un elevador para que la persona pueda subir 30 metros y medir allá en el techo. El hecho de que nosotros con el escáner láser podamos medir cosas que no necesitamos tocar, tanto el punto de seguridad, como decíamos, seguridad de higiene, como el punto de costo operativo, ahí empezamos a reducir de forma impresionante los costos, digamos. José tiene una pregunta. Una vez realizado el escáner láser, para obtener la documentación, ¿siempre es necesario tener apoyo del sitio? Diría que no es necesario. Puede ayudar, obviamente, porque siempre puede haber algún espacio que quedó sin tomar, etcétera. Obviamente, mientras mejor o más preparado y con más detalles ha sido el escaneo, menos ayuda vamos a necesitar para el futuro. No lo descartaría el hecho de tener ayuda, pero no es netamente necesario. Exactamente. Lo que sí quiero remarcar, que creo que también va un poco orientado a la pregunta, es en situaciones complejas, en obras lineales, como por ejemplo túneles, ¿sí? Sí, por una cuestión de control de calidad, por una cuestión de, bueno, el error sistemático acumulativo que se va transmitiendo en un relevamiento, siempre nos tenemos que apoyar en un relevamiento topográfico para controlar las medidas, ¿sí? Eso es cuando ya el relevamiento se complejiza, digamos, y son extensiones ya demasiado largas, estamos hablando de kilómetros y kilómetros, ¿no? En ese caso sí necesitamos acompañarnos con un buen relevamiento topográfico para hacer un control preciso de lo que estamos haciendo. Generalmente en obras, en relevamiento, la gran mayoría de nuestros relevamientos no necesitamos apoyo para controlar las medidas. ¿Sí? Bueno, te doy otra pregunta, Marian, vos que sabes de Facility Management. Nos pregunta Pedro, si voy a usar tecnologías BIM para Facility Management, ¿cuál sería el ahorro estimado en porcentual, en mantenimiento? Ahí, bueno, más tirada hacia metodologías BIM la pregunta. Marian, si te sentís. Es medio difícil la pregunta. Sí. La respuesta fácil es depende, pero... Yo lo único que digo es, cuando me hacen, varias veces me han hecho esa pregunta, yo lo único que digo es, no veamos el ahorro estimado en dinero, sino más que todo en el beneficio, digamos. Imagínense yo tener relevado, yo dueño de mi edificio, tener en forma digital un relevamiento de todo lo que yo tengo, digamos, de todos los espacios, de todos mis activos, las especificaciones técnicas de cada uno de mi aire acondicionado, de mis luces, de las plantas, de las fan coils, de los chillers, etcétera, etcétera. Todo eso en un solo modelo digital en donde yo lo único que necesito hacer es ir a mi modelo digital y leer. ¿Sí? El valor agregado. El valor Medir el valor agregado.
las ineficiencias que yo me ahorro al tener eso en una sola base de datos, digamos, es ahí donde yo veo el verdadero ahorro, digamos. Primero, tener todo en una sola base de datos. Me ahorro muchísimo tiempo. Tengo precisión de lo que tengo. Al final del día me va a terminar siendo muchísimo más barato que usar el BIM, bueno, que seguir manteniendo mi edificio teniendo una pila de documentos en mi escritorio, digamos. ¿Sí? Yo no me gusta hablar mucho de retorno de inversión, no me gusta hablar mucho de cuánto me ahorro en dinero, sí me gusta hablar del verdadero beneficio, digamos, que yo obtengo al usar este tipo de tecnologías. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, Marian. Hay otra pregunta, Florencia. ¿Qué software están utilizando para manejar las nubes de puntos? Son varios. Empezamos, Marian, vos con tu... Marian, que está por ahí. Marian está más en el día a día del uso de las nubes de puntos por ahí. Sí, Ahí va. no sé si ustedes están pudiendo ver ahí mi monitor. Sí, se ve perfecto. Digamos. Pero cada vez la tecnología ha evolucionado tanto en los últimos años que cada vez los programas de manejo de nube de puntos están siendo cada vez más amigables y más económicos, ¿sí? Hasta el punto que Leica ofrece una plataforma gratuita, como es la que yo le estoy mostrando en este momento para este relevamiento que hicimos en un colegio, ¿sí? Esto es un visualizador JetStream Viewer que es gratuito, que lo da Leica, digamos, y que puede leer bueno, datos de relevamiento, como ustedes ven acá. ¿Sí? Yo puedo ver mi nube de puntos, la imagen de mi nube de puntos, yo puedo tomar medidas, las medidas que yo necesite, digamos, de acá a acá. Bueno, no salió, pero... ¿sí? Está con un poco de lag. Estoy con un poco de lag. ¿Sí? Pero... Puedo navegar de un punto de relevamiento a otro y ver con precisión todo mi relevamiento. Pero bueno, ¿Sí? también para hacer por ahí la lista completa, Marian, de las opciones, tenemos Cyclone, y corregime, Marian, por favor. Cyclone para el procesado inicial. Exactamente. Después, bueno, Cyclone, bueno, depende, bueno, hay muchos, puede ser el Cyclone de Leica, después el Faro Sin, de lo que son los productos de Faro. Y también tengo herramientas de procesado, digamos, de la familia Autodesk, como el Recap, como ustedes están viendo ahora. ¿Sí? Esto es un relevamiento de una planta nuclear que hicimos en Estados Unidos, que no puedo dar tantos detalles de esta planta, pero bueno, el mensaje es, a tu pregunta es, cada vez hay más herramientas disponibles para manipular nube puntos. ¿Sí? La más popular hoy en el mundo, yo puedo decir que es el Autodesk Recap que ustedes están viendo ahí, que es lo que provee Autodesk. Y yo no dejaría, en mi caso, por ahí yo no estoy tan en el día a día de las nubes de puntos, pero sí tengo proyectos que entran y utilizan nubes de puntos. A mí me gusta utilizar por ahí Recap para mirar la nube, medir, hacer mediciones, uso mucho Recap y tampoco quiero sacar de la lista a Navisworks. Para mí Navisworks es una herramienta muy potente también para utilizar nubes de puntos. Ahí requiere por ahí un poquito de curva de aprendizaje, pero cuando empezamos a incorporar nuestras nubes de puntos a nuestros modelos de coordinación, para cualquiera que esté por ahí trabajando con modelos de Revit y su nube de puntos, el hecho de poder combinar tanto la nube de puntos como nuestro modelado en Navisworks también es algo que yo particularmente uso mucho en mi día a día. Excelente. Tenemos pregunta de Héctor. Buen día, el escáner Leica BLK 360, ¿cuál es el alcance máximo de altura de relevamiento que tiene? El Leica 360, el BLK 360, el alcance máximo es de aproximadamente 30-40 metros. ¿Sí? Muy usado para obras de arquitectura no tan complejas. ¿Sí? Sí, Y para lugares donde yo no tengo accesibilidad para poner mi equipo, por ejemplo, espacio de cielo raso confinado. Sí, algo bueno, yo particularmente he usado el BLK 360 hicimos, bueno, ¿te acordás, Mariano? En Newark una escuela, lo hicimos completamente con BLK 360 y salió bien el proyecto.
lo llevamos casi hasta el límite ahí, haciendo unas fachadas por ahí superiores a los 25 metros. Llegó con lo justo, por ahí, si sirve como experiencia. Tuvimos casi un poquito de problemas en la registración porque la data empezaba a ser un poquito imprecisa. Se pudo hacer el proyecto, pero ya empujando el BLK hacia más de 25 metros para tomar el frente de una fachada fue empujarlo hacia su límite. Exacto, fue un desafío. Por eso es importantísimo analizar bien qué es lo que necesito relevar antes de seleccionar el equipo correcto para el relevamiento, ¿sí? Cada uno de los equipos esos que mostramos tiene sus fortalezas y debilidades, ¿sí? Nosotros tenemos la experiencia suficiente como para poder seleccionar cada uno de esos equipos en función de el tipo de relevamiento que estamos por ejecutar, ¿no? Bien. Ahí tengo una pregunta de Néstor que nos dice si utilizamos BIM 360 o similar, algo cloud-based, supongo, para la gestión de nube de puntos. Sí, bueno, acá bueno, yo acá tengo los productos Leica, digamos, estos que ustedes ven acá, no sé si están pudiendo ver. Sí. Pero esto es un visualizador de un relevamiento de nube de puntos que está basado en la nube, digamos. Autodesk tiene su propia herramienta que es el Recap 360, que creo que se está empezando a descatalogar ahora, pero se sigue usando, digamos. Faro tiene su propia herramienta también. Yo acá tengo a mano esta herramienta del TrueView Enterprise de Leica, que, bueno, me muestra ahí un relevamiento preciso, digamos, de lo que... Perdón. ¿Sí? Tengo la fotografía y tengo todas las herramientas como yo acá para, bueno, para tomar medidas, digamos, de un punto a otro. ¿Sí? Y así yo puedo navegar a lo largo de toda mi... de mi nube de puntos, digamos. Repito, ustedes ven acá una fotografía, pero esto en realidad es la fotografía aplicada a la nube de puntos. ¿Sí? Buenísimo. Imagínense las ventajas que tiene esto, cómo yo puedo compartir un relevamiento posteando, digamos, subiendo un relevamiento a la nube. Yo a mi cliente simplemente, al usuario final, simplemente le comparto un link. Sí, hacete una medida ahí como ejemplificadora, Marian. Te falta tocar solamente elegir la regla. Pero bueno, ahí pueden ver cómo instantáneamente la posición que se les ocurra se puede medir. Si quiero medir desde el gabinete al techo, si quiero medir de la puerta 1 a la puerta 10, si quiero lo que sea, digamos, cualquier medición está al alcance de un par de clics y desde la oficina de uno. Entonces, siempre lo que tenemos que tratar de pensar es comparar. Comparar si cuánto tiempo nos llevaría si nosotros tenemos la ruleta, la cinta métrica y quisiéramos tener esa facilidad de medir cualquier dimensión, de la silla al techo, del libro al otro libro, lo que se quiera medir se puede medir en un par de clics y desde la comodidad, desde la ubicación de cada uno donde esté en su oficina, en su casa, donde sea. Correcto. Esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. Siéntanse libres, por favor, todos los que estén, si tienen alguna pregunta, ya sea de tirarlas al chat o de abrir el micrófono, como gusten. ¿Alguna Bueno. otra pregunta ahí? Chat. ¿Cuál fue la obra más desafiante? Nos pregunta Analía. Todos los días tenemos obras desafiantes. Creo que, no sé, yo te he escuchado, Marian, renegar bastante con el RER por el acceso, por ahí tuvo muchas complejidades, creo también desde la accesibilidad. Exactamente, los túneles que renovamos en Buenos Aires fueron de una complejidad altísima por el tema de la logística, digamos. El tema de los permisos, el tema de la seguridad. Eran proyectos que teníamos que empezar a relevar después de las 12. Teníamos una ventana horaria muy acotada
entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana todos los días, digamos. Eso, bueno, eso fue complejo, y toda la burocracia, digamos, de los permisos de cada uno de las autoridades, ¿no? Porque en ese caso en particular de la estación Miserere está el tema de los trenes, el tema de los subtes, bueno, y había varios cursos que teníamos que hacer para poder entrar ahí a esos lugares a trabajar. Fue bastante complejo, ¿sí? Y hablando de complejidad también, bueno, esta planta nuclear, digamos, por todos los riesgos que ustedes se imaginan que tiene asociado a una planta nuclear, también fue un relevamiento complejo, digamos, porque si bien no fue algo grande, fue muy complejo acceder a cada una de las habitaciones para poder hacer el relevamiento. Bueno, como ustedes se imaginarán, todos los controles de acceso, la seguridad, el tema de la contaminación de cada uno de los ambientes, la contaminación nuclear, o sea, había ambientes que estaban menos contaminados que otros, la exposición del cuerpo humano a cada uno de esos ambientes era limitada. Había ambientes donde teníamos que estar solamente 30 segundos antes de que la radiación empiece a subir, empieza a pasar el mínimo admisible que tiene nuestro cuerpo. Entonces fue muy compleja la planificación y el relevamiento de esta planta nuclear que ustedes están viendo acá. Imagínense que esta planta nuclear se relevó por un proyecto de, como le llaman en Estados Unidos, de decommissioning o desmantelamiento de la planta, ¿sí? En Estados Unidos quedan muy pocas plantas nucleares funcionando, ¿sí? Y ahora están todas en proceso de desmantelamiento. Los proyectos de desmantelamiento duran años y años y años y años, digamos. En este caso en particular, una empresa que se dedica a desmantelamiento de plantas nucleares nos llama para hacer el relevamiento completo de la planta, digamos, y poder hacer cómputo métrico de, bueno, de hormigón, de estructuras metálicas, de cañerías, etcétera, etcétera, para poder planificar la demolición y el transporte, y bueno, y todo lo que son los costos asociados a la demolición, el transporte, etcétera, etcétera. Mariano, tenemos otra pregunta que me parece que tiene mucho valor para que demos una buena respuesta, que es ¿cuáles son los costos de estas implementaciones y qué criterios utilizamos para poder hacer un presupuesto? Bueno, nosotros en general, a ver, voy a hablar en nombre de la industria, no voy a hablar de nosotros. Este tipo de trabajos se cotizan por día de relevamiento, ¿sí? Nosotros tenemos métricas en donde, y en función del equipo que se va a usar, cada uno de los equipos tiene cierto rendimiento, digamos, muy distinto a otro. Nosotros sabemos cuántos días nos puede llevar una determinada planta nuclear o un determinado edificio, y lo relacionamos siempre con las áreas cubiertas, digamos. Nosotros sabemos que los edificios de oficinas, espacios abiertos, digamos, típicos que se encuentran en cualquier lugar de acá de Argentina o de Latinoamérica o de Estados Unidos o del mundo, sabemos que podemos cubrir determinado tipo de metros cuadrados por día o de pies cuadrados por día. En base a eso sacamos, bueno, días de relevamiento, ¿sí? Y bueno, ese es el cálculo que hacemos, digamos, días de relevamiento. Y bueno, y obviamente todo por una cuestión de la logística, de traslados y costos de operaciones, todo tiene asociado gastos, ¿sí? No solamente tenemos el día de relevamiento, sino tenemos gastos asociados, ¿sí? En general, en Argentina, acá en el medio local, digamos, no hacemos grandes relevamientos que duren más de 1 o 2 días, digamos. Bueno, en el caso del RER tuvimos 2 semanas ahí, pero no hacemos relevamientos que duren más de 1 o 2 días. Entonces siempre tratamos de ayudar, digamos, a los clientes para que se animen a usar esta tecnología. Siempre tratamos de ayudar a nuestros clientes con el tema del precio, para que ellos realmente no lo vean como un gasto, sino como algo, una inversión, digamos, que le va a dar muchos beneficios, ¿sí? En grandes proyectos, digamos, donde hay muchos clientes que están realmente dudosos en aplicar esta tecnología, lo que hacemos
siempre, y nos encanta hacerlo, es hacer pruebas pilotos y hacer demostraciones en vivo, digamos, de este tipo de relevamiento, para que la persona realmente vea esto, cómo funciona, y vea el resultado inmediato, ¿sí? No sé si está respondiendo eso a la pregunta de ustedes, pero bueno, esa es la forma de cotizar este tipo de trabajo, por días de relevamiento, ¿sí? Una nueva pregunta de Pedro. Nos pregunta si las grandes empresas constructoras eventualmente terminarán adoptando la tecnología in-house, digamos, teniendo sus propios equipos, o si esa es la tendencia, o si no, o si la tendencia es más tercerizar, etc. Yo A ver, tengo sí. una pequeña respuesta a modo de ejemplo de lo que estamos viendo hasta ahora en estos últimos años. Es que tenemos varias empresas que son grandes constructoras en Estados Unidos, de las top 5, que tenemos escaneos regulares para ellos, ya sea en Nueva York, en Miami, específicamente para poner el nombre de Skanska, etcétera. Hemos tenido un par de ejemplos. Siendo una empresa muy grande, ellos tienden a tercerizar tanto escaneos como ejecuciones BIM. Creo que depende mucho de la dinámica institucional de cada empresa, optar por tercerizar o armarse el equipo interno, digamos. Creo que más allá del tamaño de la empresa va a depender más que nada de las decisiones, cómo cada empresa lo decida desde su punto de vista del negocio. Marian. Sí, un feedback que recibimos permanentemente de empresas es que por ahí la inversión inicial de comprar uno de estos equipos en un país como Argentina, en Latinoamérica, es por ahí inviable para algunas empresas, porque no solamente se compran un equipo que van a tardar varios años en pagar, sino también no están 100% seguros que lo van a amortizar en el corto plazo o en el mediano plazo, ¿sí? Entonces, muchas empresas lo que me dicen es, mira, es un riesgo para mí comprar uno de equipo sabiendo que ustedes, o hay empresas como ustedes que pueden hacer este trabajo a un precio accesible, ¿sí? Entonces, como dijiste vos, Gabriel, es realmente una decisión ahí institucional de cada una de las empresas, pero el factor común que vemos en cada una de las empresas clientes nuestros es eso, digamos. Por ahí no solamente se compran un equipo que no saben si lo van a usar todo el tiempo, sino también se terminan comprando un problema, ¿sí? A modo de futurología, si tengo la chance de hacerlo, creo que el servicio del escaneo láser eventualmente no va a ser tan difícil en la industrialización masiva como el de lo que es la topografía tradicional, digamos. Lo que me parece a mí es que no es típico o no es tan típico que las empresas constructoras tiendan a o comprarse una estación total o algún equipo de medición geodésica. Me parece que puede pasar lo mismo, como decía con Mariano, el costo de la adquisición del equipo, con lo que también implica hacerse responsable del mantenimiento del equipo, el cuidado del equipo, el riesgo del seguro del equipo, por si se te cae, si te rompe. Creo que desde el punto de vista de una empresa constructora, tal vez es más comprar un problema que comprar una solución. Lo veo desde ese punto de vista, compararlo por ahí por cómo hoy se terceriza o no se tercerizan las tareas de medición más tradicionales, sea topográficas, estaciones totales, etc. Así lo veo yo. Ahí ya no pongo ni a AEC ni a la industria de por medio. Esa es mi opinión personal. Veo algo más en el chat. Gracias. Bueno, creo que estábamos, Santi, con el tiempo. Nos extendimos un poquito de la hora, No, pero perfecto, estuvieron perfecto. muy buenas las preguntas. Así que de nuestro lado, salvo que salga una pregunta de último momento. Es como quién da más. A ver. Pero bueno, se armó un lindo bloque, la verdad, ¿eh? 30 minutos de pregunta, ¿verdad? Un gran ida y vuelta. A
La verdad que quería aprovechar, ahí llegan saludos y felicitaciones. Quería aprovechar para agradecer a Gabriel, a Mariano, al equipo de AEC, Belén en la coordinación. Comentarles también que este encuentro ha sido grabado, lo vamos a tener disponible a partir de mañana en el canal del BIMForum Argentina y les comparto el link por el chat. Bueno, de mi parte, agradecerles a todos por haberse sumado. Nuevamente a ustedes, Gabriel y Mariano, y decirles que nos estamos viendo en charlas próximas. Bueno, yo también, muchas gracias por el espacio, la oportunidad y siéntanse libres, bueno, ahí están nuestros puntos de contacto, siéntanse libres de seguir la charla, la pregunta, estamos, bueno, con Mariano nos encanta la tecnología, nos encanta ayudar, así que por más que haya pasado el webinar, no, siéntanse libres de contactarnos, tirarnos la pregunta y estamos abiertos a ello. Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. señores. Les deseo una Bueno, buena semana. Gracias, hasta luego. chao. Hasta luego.